Bueno, bueno, para acceder a esta disciplina, a esta ciencia, hay distintos caminos, ¿no? Eh, hay, hay un camino que es más impropio, que no lo vamos a hacer, que es, por ejemplo, una introducción más bien histórica, que es quizás como se da en algunas universidades un poco más relativistas o eclécticas, donde, bueno, simplemente ves lo que pensaron acerca de la metafísica los distintos autores de las distintas épocas. Pero bueno, tenés el peligro justamente de eso, de no distinguir qué es lo verdadero, qué es lo falso, y hablar más de lo que dijeron los filósofos que de la realidad. Eh, Así que ese camino no lo vamos a seguir, sino que vamos a lo que te decía en un principio, ver los distintos nombres que se le da a esta ciencia, y eso ya te va a decir algo de, bueno, de qué es la metafísica. Eh, Ese sería un camino, y después, bueno, sí, adentrarnos en la estructura interna y en el esquema, el esqueleto propio de la disciplina con sus distintos temas y esto. Entonces, bueno, este primer acceso nominal, podríamos decir, por los nombres, bueno, hay tres nombres con que tiene esta disciplina. Los tres podrían aunarse, digamos, en un único nombre, que es sabiduría, ¿no? Lo que Aristóteles llama sabiduría, Sofía, que es, bueno, la ciencia más elevada de todas, o también disciplina sapiencial, o también Santo Tomás la llama ciencia de la verdad, ciencia veritatis, pero bueno, ese es como el nombre de la única disciplina, pero que bueno, puede tener como otros tres nombres o tres momentos o tres aspectos, digamos, que reflejan distintas cosas que quizás uno de los nombres no muestra. Pero bueno, el primero bueno, metafísica. Que metafísica es, viste, cuando Andrónico de Rodas estaba ordenando los libros de Aristóteles, bueno, terminó de hacerlos de la física y le quedaron los que ahora llamamos metafísica, y bueno, le puso justamente metafísica, los que están más allá de la física. Entonces, tiene este sentido no filosófico, sino local, digamos, de los libros que estaban literalmente puestos después de la física, pero bueno, paradójicamente también puede ya tener un sentido filosófico, que es el hecho de que dos cosas. Primero, que no solo que la metafísica se estudia o se enseña después, posteriormente a la física, por una cuestión pedagógica, digamos, de que una vez que uno estudia los entes naturales o los entes móviles, bueno, eso ya te permite después poder ver temas más profundos, sino que la metafísica va más allá de lo físico, en el sentido de que tiene una captación o una penetración de lo real más profunda, superior. Entonces, ya los mismos temas que estudia la física se terminan de entender mucho más y mejor desde la perspectiva metafísica, que tiene en cuenta otras cosas que la física no tiene en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, este primer nombre, más allá de lo físico, o más allá de lo natural también, física es naturaleza, ¿no? Eh, bueno, significa esto, que la metafísica te abre a la realidad de una manera mucho más profunda, más allá de sus aspectos materiales o sus aspectos móviles, ¿no? Considera más realidades o aspectos más profundos de la realidad. De hecho, la materia prima no se termina de entender en la física, sino en la metafísica. Pero bueno. Bueno, y acá una cosa que habría que decir es que el nombre propio, bueno, es metafísica y no ontología, ¿no? La filosofía racionalista, vos que estás viendo en Moderna, no sé si vieron a Christian Wolff, pero bueno, Wolff, que es bueno, un filósofo racionalista, en algunas cosas similar a Leibniz, y después, bueno, terminan cayendo en un esencialismo, tendrán una prioridad de lo posible por sobre lo real. Bueno, a la ciencia que estudia al ente la llaman ontología, que el nombre en sí mismo está muy bueno porque ontos en griego es ente, no es lo que es, y logía, logos, es estudio, entonces, bueno, sería el estudio del ente, no tendría por qué haber problemas, pero no, tiene esta connotación o este
bagaje histórico esencialista, racionalista, de entender a lo real no como aquello que está ahí siendo, sino como un posible actualizado, ¿no? Entonces, bueno, el ser y el no ser serían bastante simétricos, ¿no? El ente sería lo que, bueno, no tiene contradicción para ser y es puesto en la existencia, ¿no? Ahí se entiende el ser de una manera totalmente distinta, como lo entiende Santo Tomás, por ejemplo, que entiende el ser como existencia, pero bueno, esos temas ya vamos a entrar. Pero bueno, entonces, ontología, mejor no usarlo, usar mejor metafísica. Bueno, ese es un nombre. Vos cualquier cosa, preguntá, decí, pero bueno, si no, yo sigo. Eh, buenísimo. Bien. Claro, perfecto. Sí, como el nombre ontología tiene estos resabios esencialistas, se considera a la realidad como una actualización de lo posible. Entonces, lo posible y hay casi como una identificación de lo posible con lo real. Esto tiene, yo creo, su máximo exponente, uno que se llama Baumgarten, eh, de Foucault, si querés, pero bueno, esto no es tan importante. Bueno, entonces, primer nombre, metafísica. Segundo nombre es otro también de Aristóteles, que es filosofía primera, que bueno, ya si hay una filosofía ¿no? Como dice Aristóteles, es porque hay más filosofías, ¿no? Segunda. Entonces, filosofía segunda es la filosofía de la naturaleza, ¿no? Y las distintas otras ramas de la filosofía en general. Entonces, dentro de todos los capítulos de la filosofía, la metafísica o la sabiduría es, bueno, la primera, por lo menos primera en el orden del ser, ¿no? Porque estudia realidades que al estudiarlas uno se da cuenta de que en la realidad son las primeras de todas, como puede ser Dios, ¿no? Dios es lo último, porque también se podría llegar a llamar filosofía última en realidad, porque en el orden del conocer uno llega a las realidades metafísicas o a una perspectiva metafísica recién al final, pero uno se da cuenta cuando llega al final que en realidad son las primeras en el orden del ser. ¿Viste este ejemplo que pone Aristóteles del murciélago o la lechuza, depende de la traducción, de que, bueno, las realidades más oscuras son las que él más conoce, en cambio la luz del sol, que en sí misma es la más luminosa de todas, a él le cuesta ver, ¿no? Entonces, bueno, el orden del ser y el orden del conocer, por lo menos para el hombre, son inversamente proporcionales, ¿no? Lo que nosotros más nos cuesta conocer y lo que tardamos más en conocer, en realidad es lo más real, lo que más se puede conocer es lo primero, ¿no? O sea, lo último en el conocer es lo primero en el ser. Entonces, bueno, es filosofía primera, porque, bueno, estudia las realidades primeras del ser, ¿no? Y después acá, en realidad, sí, sobre todo la física, la física clásica, ¿no? La filosofía de la naturaleza, pero el resto de las filosofías en general, ¿no? No se habla de filosofía tercera, cuarta, quinta, así, no se dice, ¿no? Pero bueno, es como la madre dentro de todas las ramas de la filosofía, bueno, la metafísica. También porque le da al resto los principios, eso también es importante. Y bueno, en relación a la filosofía primera, bueno, ahí aparece la palabra filosofía, ¿viste? Filosofía es amor a la sabiduría, y sabiduría, bueno, tiene que ver con un conocimiento por las causas, o sea, eh, conocer la realidad, conocer por qué es así, y conocer la relación, o sea, conocer el efecto, la causa, y conocer al efecto en cuanto a efecto y a la causa en cuanto a causa, ¿no? Eh, entonces, tiene que ver con la causalidad, el tema de la filosofía primera. O sea, la metafísica tiene que ver con el ente. Bueno, ente, creo que ya sabes lo que es aquello que es, ¿no? O aquello que tiene ser. Id quod est o habens esse en latín, ¿no?
el singular real ejerciendo su propio acto de ser, ¿no? El separado real. Y la filosofía primera, obviamente, tiene que ver con el ente, pero tiene más que ver con el tema de la causalidad. Las 4 causas aristotélicas, ¿no? El material formal, eficiente y final, y la platónica, ¿no? La ejemplar. Bueno, y después el último nombre es teología filosófica o teología natural, que también ya está presente en Aristóteles. La palabra teología no es cristiana, no es posterior a la revelación, sino que es incluso Aristóteles, creo que es hasta anterior a Aristóteles, ya se usaban en los mitos y qué sé yo. Pero bueno, teología, teos es Dios, ¿no? Entonces tiene que ver con el estudio de el ente máximo, el primer principio de toda la realidad, y máximamente inmaterial, que es Dios, que da sentido y fundamento a bueno, toda la realidad. Es la parte de esta disciplina sapiencial más elevada porque es la que en definitiva da cuenta de las aspiraciones del conocimiento humano y de esta ciencia en particular. Bueno, y acá lo mismo que ontología, acá no se usa la expresión teodicea. Muchas veces esta parte de la teología natural se llamó teodicea. Incluso yo la tuve en el colegio con ese nombre, teodicea. Pero bueno, no se usa porque, bueno, teos es Dios, dique es justicia, teodicea significa justificación de Dios, es el nombre que da Leibniz a un ensayo suyo sobre el problema del mal. Entonces sería reducir el estudio de Dios a, bueno, el estudio de la relación de Dios con el mal. Entonces, bueno, y aparte también tiene estas connotaciones racionalistas. Entonces se usa teología filosófica, teología natural. Bueno, estos son como los 3 nombres, y si uno los ve en conjunto, uno se puede dar cuenta que están como conectados, ¿no? Y se pueden entrelazar mutuamente, y ahí ya se empieza a ver algo del método, de la metafísica, por lo menos del método, no tanto del hábito, el tema de la separación, no sé si te acuerdas de eso, no tanto de eso, sino en relación a el camino, ¿no? La metodología, bueno, método, viste que es camino, ¿no? Entonces el camino que hace esta disciplina, que es que partiendo de la realidad, partiendo del ente y realidad, bueno, no son lo mismo. Ahora explico por qué, pero bueno. Partiendo del ente, o sea, desde una metafísica, a través de la causalidad, o sea, a través de una filosofía primera, se llega a el fundamento o la causa del ente, que es Dios, en una teología filosófica, ¿no? Entonces, desde la metafísica, a través de la filosofía primera, se llega a una teología filosófica. Eso es una vía ascensional, que se puede llegar a llamar vía inventionis, ¿no? El camino del encuentro, el camino del hallazgo, del descubrimiento, que uno, bueno, va intelectualmente progresando en la profundización de la realidad, ¿no? Y al revés, ¿no? Uno, una vez que llega a Dios, bueno, vuelve la mirada hacia atrás, metafóricamente, ¿no? Y se da cuenta de que Dios es la causa del ente, ¿no? Se da cuenta de que, o sea, uno parte diciendo de que porque hay ente, hay Dios, o por lo menos hace todo ese recorrido en vía invencionis, y se da cuenta de que en realidad es al revés, de que porque hay Dios, hay ente, y eso es una vía resolutiva, ¿no? La vía resolucionis, o también se llama vía del juicio. Bueno, en realidad el juicio está siempre, eso también ahora lo vamos a decir. Pero bueno, quería que se vea como eso, ¿no? Desde el ente a través de las causas hacia Dios, y Dios como causa del ente, ¿no? Sea como una especie de círculo en la que uno, donde empieza, después se termina. Bueno. Bueno, esos eran los 3 nombres, y se pueden aunar, como dije, en el nombre de sabiduría, Sofía, ¿no? Que obviamente la sabiduría natural o filosófica, no estamos hablando de
del don de sabiduría o de la sabiduría teológica, ni nada de eso. Bueno. Después, esto está en un... Yo me acuerdo en mi primer parcial de metafísica me lo preguntaron con el texto. Esto está en el proemio del comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles, donde ahí, bueno, Aristóteles dice que, Santo Tomás empieza citando la política de Aristóteles, que Aristóteles dice que donde hay muchos que se ordenan hacia algo uno, bueno, ahí tiene que haber uno que sea el que regula y el resto tienen que ser regulados, y el que regula es el sabio porque es propio del sabio ordenar. Entonces, bueno, todas las ciencias y las artes, como dice Aristóteles en el principio de la ética, se ordenan hacia algo uno, que es la felicidad del hombre. Bueno, entonces es como un silogismo, ¿no? La conclusión sería de que entre todas las ciencias y artes hay una que es rectora y todas las demás son dirigidas, ¿no? Y bueno, esta ciencia rectora es la metafísica o la sabiduría, dice Aristóteles. Entonces la sabiduría es la ciencia madre, la ciencia rectora, que dirige a todas las otras ciencias hacia un único fin, que es la felicidad humana. Por eso la sabiduría era en lo que consistía la felicidad para Aristóteles, ¿no? En la contemplación del acto puro y eso. Y entonces, bueno, ahí Santo Tomás dice que la ciencia rectora es máximamente intelectual, porque es propio del sabio ordenar, ¿no? O sea, es propio de lo intelectual regir a lo demás. Entonces, bueno, la ciencia rectora tiene que ser máximamente intelectual y estudiar lo máximamente inteligible. Y entonces, en la consideración de qué es lo máximamente inteligible, ahí Santo Tomás distingue estos tres aspectos, ¿no? Que nos dan estos tres nombres que acabamos de ver. Algo es máximamente inteligible, dice Santo Tomás, ahí en el proemio, ¿no? En primer lugar, por la certeza, y la certeza te la proporciona, bueno, la certeza es como un estado del alma frente a la verdad, donde hay como una especie de seguridad de poseer la verdad, y eso te lo proporciona el saber por las causas, ¿no? O sea, si uno no solo sabe algo, sino que sabe por qué es ese algo, bueno, eso le da a uno seguridad. O sea, conocer la necesidad de lo que se conoce o su evidencia. Entonces, bueno, tiene que ver con el estudio de la causalidad. Y máximamente inteligible es la ciencia que estudia las primeras causas de todas, que son o las causas últimas, ¿no? Y no la que estudia las causas próximas. Todas las ciencias particulares, esto también tiene que ver con la relación de la filosofía o en general con las otras ciencias, ¿no? Las otras ciencias tienen una certeza menor a la de la filosofía en cuanto que estudian las causas próximas o inmediatas de la realidad. En cambio, bueno, es máximamente inteligible y rectora a las otras ciencias la que estudia las causas últimas, la realidad, y esta es el nombre que expresa filosofía primera, ¿no? Bueno, después de máximamente inteligible, Santo Tomás dice por la comparación del intelecto al sentido, porque el sentido capta lo particular, lo mutable, y el intelecto capta lo universal, lo inmutable. Entonces, bueno, la metafísica es la que considera los principios más universales, porque considera al ente, ¿no? A todo lo que es, a nada se escapa del campo de estudio de la metafísica. Como las otras ciencias sí acortan aspectos de la realidad para estudiarlos, que está perfecto, pero bueno, dejan de lado otras realidades. En cambio, la metafísica no, estudia al ente y lo que se sigue del ente, ¿no? Entonces, bueno, acá es lo que expresa este nombre es metafísica, que estudia al ente. Y por último, es máximamente inteligible lo que estudia la metafísica por el mismo conocer de la inteligencia, porque, bueno, viste que la raíz de la intelectualidad es la inmaterialidad. O sea, algo es inteligible en la medida en que es inmaterial, en la medida en que está en acto, en realidad. Entonces, bueno, la ciencia que estudia las realidades más inmateriales o más actuales, bueno, es la ciencia rectora,
y bueno, Dios es el acto puro de ser, totalmente inmaterial, lo máximamente inmaterial. Entonces, bueno, la metafísica, lo que expresa esto es el nombre de teología filosófica, ¿no? Eh, entonces, en el proemio se puede ver, bueno, como estos tres nombres en relación a que la metafísica es la ciencia rectora. Bueno, y después, eso en relación a los nombres, en relación sí, a los nombres de esta disciplina. Y después, otros textos que son importantes como introducción es el comentario de Santo Tomás al libro acerca de la Trinidad de Boecio. No sé si los vieron en clase, pero ahí Santo Tomás distingue, no los vieron, bueno, ahí él distingue las ciencias especulativas. En realidad ahí y en varios textos más, en la física, por ejemplo, en el Proemio de la física, también ahí lo habla. Pero bueno, tiene que ver con en qué se distingue la metafísica de la física y de la matemática. Y acá aparece el tema de la separación, ¿no? La distinción entre la separación y la abstracción. Entonces, bueno, en el comentario de Santo Tomás a este libro, concretamente la cuestión 5, trata, bueno, acerca de esto, de las ciencias especulativas. Entonces, viste que la inteligencia, bueno, es una única facultad, el intelecto posible en realidad, es una única facultad, pero bueno, se puede llegar a distinguir como dos dimensiones de esa facultad, que es el intelecto especulativo y el intelecto práctico, que se diferencian por el fin, ¿no? El intelecto especulativo mira a la verdad por la verdad misma, en cambio el intelecto práctico mira a la verdad en orden a la acción, en orden a obrar, a hacer algo o a producir algo, si se trata del arte, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, las ciencias operativas o las ciencias prácticas tienen que ver con esto segundo, ¿no? Son hábitos intelectuales, o sea, que están en inteligencia, pero en su dimensión práctica. O sea, conocen la verdad para actuar de una determinada manera, siguiendo determinadas reglas, eh, para aplicarlas a la acción. En cambio, las ciencias especulativas, bueno, tienen que ver con la contemplación de la verdad misma, y ahí, bueno, hay varias. Claro, sí, sí. Sí, 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 me las había pasado. Bien. Sí, de hecho, después de estas cosas, bueno, podrías tratar de responderlas, ¿no? Y después, si querés, vamos a ver cómo salen. Eh, Porque si no me quedo con las preguntas que mandaste, aparecía el tema de esto del proemio, o sea, la función del sabio y el tema de la separadas, yo creo que estaba. Eh, Perfecto, bien. Bueno, básicamente la distinción porque o sea, la ciencia es, bueno, sí, conocimiento cierto por las causas, ¿no? Como dice Aristóteles, eh, pero tiene que ver con, o sea, la ciencia, eh, para que sea científica, tiene que ver con lo necesario, o sea, no hay ciencia de lo contingente en cuanto contingente. La ciencia tiene que ver con lo necesario, con lo inmaterial, con lo universal, con lo inmóvil. Eh, entonces, para que haya ciencia, la inteligencia humana tiene que justamente eh, hacer que las cosas que estudia adquieran una cierta necesidad, eh, o una cierta inmaterialidad, y eso es justamente lo que hace la operación de la inteligencia. La operación de la inteligencia hace que las cosas que de entrada son móviles, son mutables, son contingentes, adquieran por la operación intelectual
una cierta necesidad, una cierta inmovilidad, inmaterialidad. Entonces, las ciencias se van a distinguir en la medida en que más separadas están de la materia, en definitiva, o mejor dicho, según los distintos modos de definir. Pero bueno, acá lo que va a hacer Santo Tomás en este comentario es distinguir como dos lo que se llaman los especulables, los objetos de las ciencias especulativas. Que distingue, por un lado, los objetos especulables que dependen de la materia, según el ser, ¿no? O sea, la física o filosofía de la naturaleza y la matemática estudian realidades que dependen de la materia según el ser. Ahora, la filosofía de la naturaleza estudia estas realidades que dependen de la materia según el ser y también según el conocer. O sea, la filosofía de la naturaleza estudia cosas que existen con materia, porque estudia los entes móviles que son corpóreos, son hilemórficos, y no puede entenderlos sin la materia, ¿no? Por lo menos sin la materia sensible común. No es que estudia la materia de este perro particular, pero sí considera que en la esencia del perro hay materia, ¿no? Entonces, la filosofía de la naturaleza es la de menor grado, ¿no? La ciencia más baja, porque no se separa tanto de la materia, porque conserva, digamos, la materia tanto por las realidades que estudia, que no pueden existir sin materia, tanto por el modo de conocerlas, que no puede entenderlas sin materia, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y la matemática también estudia realidades que dependen de la materia según el ser, porque las realidades cuantas o las realidades con cantidad existen con materia, pero no según el conocer. O sea, no las conoce en tanto que materiales, por lo menos no en la materia sensible común. O sea, por lo menos no las entiende con materia en el sentido de, qué sé yo, la materia cualificada. O sea, la matemática no le interesa si son dos manzanas rojas o tres peras, no sé. No le importa eso, sino que se queda con lo que se podría llamar materia inteligible, o sea, con la cantidad, pero en estado de abstracción, o sea, la cantidad sin los solos accidentes. O sea, se queda con la sustancia, con el accidente cantidad. Entonces, no entiende las realidades materiales materialmente, ¿no? O sea, estudia las realidades que existen con materia, pero sin entenderlas, o entendiéndolas, mejor dicho, sin la materia. Entonces, está más separada la materia que la física, porque la física entiende con materia y la matemática entiende sin materia. Pero bueno, pero en definitiva estudia o abstrae la cantidad o considera la cantidad en estado de abstracción, o sea, sin las cualidades, a partir de realidades que existen con materia. Entonces no está totalmente separada de la materia, la matemática. Y de hecho cuando uno estudia matemática, por lo menos la matemática básica o también la geometría, siempre como que se apoya en la imaginación y en cuestiones así materiales, ¿no? Cuando uno piensa en un triángulo, bueno, lo dibuja o ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo se distinguiría la metafísica de estas dos ciencias? Bueno, en que la metafísica estudia realidades que no dependen de la materia ni según el ser, o sea, realidades que no existen con materia, como puede ser el alma humana separada del cuerpo, o como puede ser el ángel, ¿no? La sustancia separada, que justamente se llama separada porque está separada de la materia, que su esencia es la forma sustancial sola, no actualizando ningún principio material, o también Dios, que bueno, es acto puro, ¿no? Sin materia. Entonces, estudia realidades que no dependen de la materia según el ser,
y tampoco según el conocer, ¿no? Eso, dicho así, también podría decirse que, en realidad, estudiar realidades que no dependen de la materia según el ser, ya sea porque nunca están con materia o en la materia, justamente como Dios o los ángeles, o bueno, el alma separada, o porque estudia nociones que a veces están con materia y a veces no. O sea, lo que estudia la metafísica podría decirse que no necesariamente está en la materia, o no necesariamente depende de la materia, pero podría hacerlo. Esto lo digo porque en general se habla de 3 grados de abstracción. El tema de los grados de abstracción bueno, es una doctrina que generó opiniones a favor y en contra. A mí, por ejemplo, no me gusta hablar de grados de abstracción, pero ¿por qué? Porque, bueno, el primer grado de abstracción sería el de la física, el segundo sería el de la matemática, y el tercer grado de abstracción sería el de la metafísica, y parecería, por lo menos por cómo lo explican los que lo defienden, poner Maritain, en su libro de Filosofía de la Naturaleza, habla de esto, y si bien tiene mucho mérito porque vuelve a poner sobre la mesa estos temas, sin embargo, termina siendo que la metafísica sea como una especie de ciencia de lo inmaterial, alejada del ente en cuanto ente, por lo menos más primario que nosotros tenemos, que es el ente físico. De hecho, hay algunas expresiones que dice que, por ejemplo, no sé, el ente en cuanto ente es inmaterial, dice, por esto que acabamos de decir. Pero en realidad no, o sea, el ente en cuanto ente o es inmaterial, como puede ser, bueno, el alma separada de los ángeles y Dios, o el ente en cuanto ente es material si se trata de los entes corpóreos, ¿no? Entonces, para no hacer porque también es la idea que se tiene en la metafísica en general, ¿no? Vos si vas a un colegio, por ejemplo, y le decís a los alumnos, bueno, la palabra metafísica, van a pensar que es algo súper abstracto y separado de la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, esa idea viene un poco bueno, entender a la abstracción, viene un poco de traspolar el método de la abstracción a la metafísica. Por eso la metafísica no abstrae, no hay abstracción en metafísica, sí quizás de manera auxiliar, pero no propiamente hablando. Por varios motivos. Primero porque la abstracción, bueno, hace que consideres simplemente, por el motivo de que la abstracción hace que vos separes y consideres aspectos de la realidad y dejes de lado otros. Y la metafísica no, considera absolutamente todo. Entonces, bueno, no hay que hablar de 3 grados de abstracción, sino bueno, hay dos como grados de abstracción, o sí, dos tipos de abstracción, y lo propiamente metafísico, que es la separación, pero bueno, ahora vemos qué es eso, pero esto era como para ordenarnos, esto era como la distinción entre filosofía de la naturaleza, matemática y metafísica, desde el lado del objeto, o sea, de parte de lo que estudian. Bueno, la física estudia lo que existe y se conoce con materia, la matemática lo que existe con materia, pero se conoce sin materia, y la metafísica estudia lo que no existe con materia, ni se conoce con materia, o mejor dicho, estudia lo que existe en algunos casos con materia, como puede ser los entes materioformales, como también lo que no existe con materia, como puede ser Dios, los ángeles. Eso de parte del objeto. Y es sobre todo lo que dice ahí en la cuestión 5, artículo 1, ese comentario. Porque después se puede ver la distinción entre estas ciencias de parte del sujeto o de parte de la operación misma de la inteligencia, que ahí es donde aparece el tema de la abstracción y la separación. Bien. Bueno, entonces, bueno, eso es la cuestión 5, artículo 1. En la cuestión 5, artículo 3, ahí, bueno, que esto también seguramente lo viste en lógica, Santo Tomás dice que el intelecto tiene 2 operaciones. Una es la simple aprehensión, que Aristóteles también llama inteligencia lo indivisible, que considera
la naturaleza misma de la cosa, o sea, mira al ente en cuanto que es algo o que es de una determinada manera, en cuanto que tiene un modo de ser, ¿no? Eh, en cambio, la segunda operación, que es el juicio, mira a el ser mismo de la cosa, ¿no? Entonces, la simple aprehensión mira a la naturaleza, dice ahí Santo Tomás, y el juicio mira al ser. Y después habla de la verdad, porque la verdad, bueno, la verdad, viste que propiamente sea en el juicio, no hay verdad en la simple aprehensión, la verdad se da sobre todo en el juicio, porque el juicio lo que hace es componer o unir y dividir o separar, ¿no? Entonces, si yo digo el hombre es blanco, bueno, estoy uniendo hombre con blanco por medio del verbo ser, ¿no? La cópula es, y bueno, va a ser verdad o falso según que blanco esté o no unido realmente a hombre en la realidad, ¿no? Entonces, eh, entonces, por eso, casi que por definición, la abstracción no puede darse en el juicio, porque incurriríamos siempre, de alguna manera, en falsedad, porque la abstracción separa lo que en la realidad está unido, ¿no? Entonces, si lo que en la mente está separado en la realidad está unido, bueno, entonces hay falsedad. Si en lo que la mente está separado en la realidad, bueno, entonces hay verdad, pero ahí ya no es abstracción, sino separación, ¿no? Separación. Entonces, bueno, eh, entonces, en la primera operación de la inteligencia, el intelecto capta la naturaleza de la cosa y entonces abstrae, justamente separa la naturaleza de la cosa de los principios individuantes con lo que esa esencia existe en un individuo concreto, ¿no? Entonces, se considera, por ejemplo, la naturaleza del perro sin tener en cuenta, bueno, las notas individuantes de este perro concreto, no sé, su nombre, qué sé yo, el color que tiene, y la altura, y la raza. Entonces, déjala esos aspectos para considerar la naturaleza común de esa esencia. Pero que en la realidad está unida realmente al perro, ¿no? Entonces, bueno, la metafísica no podría proceder por vía de abstracción o por vía de simple aprehensión, porque bueno, dejaría de lado aspectos de la realidad. Y entonces, la segunda operación de la inteligencia, que es el juicio, por eso la metafísica es una ciencia adjudicativa, porque su método es sobre todo el juicio, y el juicio separativo, ¿no? La separación. No abstrae, o sea, no agarra lo que en la realidad está unido, no separa lo que en realidad está unido, sino que une lo que en la realidad está unido y separa lo que en la realidad está separado, porque considera toda la realidad, ¿no? Y también acá lo que podríamos distinguir es, que esto no sé si lo vieron, que es el orden predicamental del orden trascendental, ¿no? El orden predicamental, bueno, predicamento tiene que ver con las categorías de Aristóteles, bueno, es los predicados que se le puede hacer a un sujeto, entonces las otras ciencias que no son la metafísica se manejan en el orden predicamental y su juicio básico es ese es P o ese no es P, y entonces le atribuyen, ahí el verbo ser es un verbo cópula que une al sujeto con el predicado, o lo separa, ¿no? No es, o separa al sujeto con el predicado, y el predicado ahí es un concepto universal, que puede ser, no sé, un rasgo de la esencia, una nota individuante, o algo de ese tipo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Juan es hombre, entonces le predico la esencia, que es algo universal. O yo digo, Juan es blanco, le predico un accidente, o ese tipo de cosas. En cambio, la metafísica amplía, ¿no?, la consideración de la realidad y se abre al orden trascendental. Y entonces el juicio básico de la metafísica es ese es, o si uno quiere, ese no es, ¿no? Entonces ahí el sujeto es, o sea, el ente, el sujeto que es, ahí el verbo ser está usado como casi como predicado, ¿no? Se suele llamar juicio
de dos términos, creo que se dice. Bueno, entonces ahí el verbo ser no une al sujeto con un predicado, sino que el verbo ser es lo mismo, es lo que se está predicando. Se está diciendo que el ser es un acto que está ejerciendo ese sujeto en la realidad. O no lo está ejerciendo, ¿no? No es. Eh, entonces, en un caso, en un juicio se usa la abstracción y en el otro se usa la separación, ¿no? Bueno, entonces, de abstracción con la que se maneja física y la. Perfecto. Bueno, después, la abstracción de la física se suele llamar abstractio totius, o sea, abstracción del todo, y la de la matemática abstractio forme, o abstracción de la forma, pero bueno, eso es quizás más técnico, no importa. Eh, bueno, podríamos ver un poco más la distinción entre esas abstracciones, pero yo lo dejaría de lado. Eh, bueno, bueno, después esto del orden predicamental y trascendental. Bueno, el orden predicamental se llama así porque predica de los singulares o su esencia o propiedades esenciales o notas individuantes. Entonces, sí, bien. Bien, entonces, sí, para resumir, lo que vimos hasta ahora, que para mí es importante, es los nombres de esta disciplina y un poco el método de esto de la separación y la abstracción. Eso quizás era como los dos temas respecto a la introducción más importantes, y tener en cuenta esto, que la metafísica se ubica en el orden trascendental, que procede sobre todo por vía del juicio, porque judica o explicita el ser, que otras ciencias lo suponen. O sea, en todas las ciencias el acto de ser está supuesto, o sea, está puesto por debajo, está de manera implícita. En cambio, en la metafísica, el acto de ser es lo que nunca se tiene que perder, ¿no? Si no se cae en una metafísica separada de la realidad, esencialista, que considera la realidad exista o no exista, como era la de Wolf, la de la ontología. Entonces, bueno, y el ser, hay que tener cuidado porque el ser es universal, pero en el sentido de que se predica de toda la realidad distributiva y concretivamente, y de manera concretiva y distributiva, o sea, se predica de todos y cada uno de los entes, ¿no? Eh, pero está particularizado en cada uno. Cada cosa ejerce su propio acto de ser. Eh, bien, bueno. Entonces, ya con eso me parece que. Bueno, después estaba lo de la vía invenciones y resoluciones, que también tiene que ver más con el método. Y yo para cerrar esto. Bueno, para este tema. Está bien. Ustedes vieron, en relación a la separación, los distintos tipos de separación que hay. Bueno, de hecho, la primera explicitación del ente es un tipo de separación, que es la separatio principiorum, la separación de los principios. Eh, Quizás esto habría que verlo con un cuadro, yo creo que tengo acá uno. Porque tiene que ver con, bueno, cuáles son en concreto los distintos pasos que hace la metafísica, creo que estaba acá. A ver.
Eh, Acá está. Ahora voy a apretar pantalla. Avísame cuando lo veas. Perfecto, bueno. Bueno, para cerrar esta parte de introductoria, bueno, si querés para hacerlo más claro, bueno, ¿cuál es el objeto material de la metafísica? O sea, ¿cuál es la realidad que estudia la metafísica? Bueno, al ente, a todo ente, o sea, todo aquello que es estudiado por la metafísica. Ahora, ¿cuál es el objeto formal de la metafísica? O sea, ¿qué es lo que estudia del objeto material? Bueno, justamente al ente en cuanto ente, o sea, a la realidad precisamente en su mismo ser realidad, ¿no? O sea, a todo lo que es en tanto que es. Eh, y el objeto formal, bueno, ese es el objeto formal quod, y después está el objeto formal quo, o objeto formal motivo también se dice, que es, bueno, de qué manera o a través de qué método estudia al ente en cuanto ente. Y bueno, ahí es el tema de la separación, ¿no? Este juicio intelectual que distingue aspectos de la realidad que son distintos en la realidad misma. Y entonces, el método metafísico es un método eminentemente intelectual, en el sentido de intuitivo. Obviamente hay razonamiento, porque somos seres, animales racionales, ¿no? Entonces, la ratio aparece, obviamente, pero sobre todo es intelectual, la metafísica. Y entonces, el proceder de la metafísica es captación como intuiciones, digamos, de distinciones en el ente, ¿no? Juicios negativos respecto de la realidad. Bueno, entonces, la vía invencionis, esto es lo que es el cuadro. El mouse se ve. Perfecto, bueno. El camino del descubrimiento, camino del hallazgo, camino del encuentro, como lo quieras llamar, vía invenciones, parte de un primer juicio afirmativo, ¿no? Una primera composición afirmativa, que es la predicación justamente del ente. Esto es, o sea, la apuesta intelectual del ente. Y acá dice, bueno, materia, forma, más ser, porque el ente que más tenemos a mano, el primero conocido, es el ente material, ¿no? Pero bueno, esto podría ser también un ángel, por ejemplo, pero bueno. Y después, inmediatamente, después de que uno dice esto es, o sea, el juicio afirmativo de atribución de la realidad, bueno, el juicio negativo, o sea, la separación, que se sigue es la separatio secundum esse, que es separación según el ser, que es que esto que es no es la nada, porque la nada no es, ¿no? Y esto que es distinto de esto otro que es, ¿no? O sea, este perro, bueno, es, y este perro no es la nada, y este perro es distinto de este gato, ¿no? Entonces, al juicio afirmativo le sigue estos dos juicios negativos, ¿no? Y entonces, la primera separación, la primera distinción, captación intelectual que hace la metafísica es la separatio secundum esse, de ver que, bueno, este ente es un separado real, ¿no? Tiene su propio acto de ser, que no se confunde con ninguno de los demás, ¿no? Bueno, después está, bueno, este segundo juicio, que, bueno, el primer juicio no explicita nada adentro del ente, sino por fuera, ¿no? Este es distinto de este otro extrínseco. En cambio, a partir de ahora, los otros juicios van a hacer distinciones o separaciones intrínsecas al ente mismo. La primera, que es justamente la primera especificación del ente, que es lo que vamos a ver ahora para cerrar la clase de hoy, es, bueno, que en el ente hay algo o el sujeto que es realmente distinto del ser de ese sujeto, ¿no? Entonces esa es la separatio principiorum, separación de los principios. O sea, hay un principio receptor del acto de ser, que es potencial, determinado por ese acto, y hay un principio actual,
que es, el ser, que es el principio realizador del ente, que es distinto de esa esencia que la recibe, ¿no? Entonces el ser es recibido en una determinada medida o el modo de ser de cada cosa. Bueno, y después, dentro de la misma esencia, se distingue la sustancia de los accidentes. O sea, hay ente que es por sí mismo, que es la sustancia, y hay un ente que es por otro, que es por el ser de la sustancia. Por eso el accidente, como dice Santo Tomás, más que ente, se tendría que llamar del ente, ¿no? Porque no tiene ser por sí mismo, sino que es por el ser de la sustancia. Y esa es la separación de los modos de ser, separatio modi essendi. Entonces, hay un modo de ser sustancial y hay un modo de ser accidental. Después se distingue, bueno, hay, sobre todo teniendo en cuenta el alma humana, que puede existir, es subsistente por sí misma, o sea, el hombre no es subsistente en el compuesto como las otras realidades, sino que lo que subsiste en el hombre es el alma, que le comunica el ser al cuerpo, pero que si el cuerpo se corrompe, el alma puede seguir teniéndolo. Entonces, ya eso nos abre la puerta a que pueden existir realidades sin materia. Entonces, bueno, este tercer juicio negativo es que el ente no es ni necesariamente material ni necesariamente inmaterial, sino que pueden haber entes materiales como también entes inmateriales. Hasta ahí en realidad es la metafísica, porque después el cuarto juicio negativo tiene que ver con la filosofía primera, porque tiene que ver con la causalidad, porque distingue justamente al efecto de la causa. La causa, si bien influye en el efecto, aún así es distinta de él, entonces es la separación de la gente, y esto ya te abre la puerta a que haya una primera causa incausada que fundamenta toda la realidad, que es, bueno, Dios, que es el mismo ser subsistente, que está separado de toda la potencialidad, ¿no? Está separado del mundo, ¿no? Esa es la trascendencia divina. Y el último juicio, si nosotros empezábamos con el juicio esto es, bueno, el último juicio de la sabiduría es Dios es, ¿no? Se empieza juzgando acerca del ente para terminar juzgando acerca del principio del ente y ver a Dios como causa del ente. Entonces eso ya es la vía resolución, y es donde de Dios se vuelve a ver el ente con el que uno empezó y se lo entiende mucho más porque se lo entiende desde su causa. Y bueno, después el tema de los atributos divinos, o sea, ya esto es teología filosófica. Pero bueno, quería ver esto para que veas, bueno, todo el proceso, el proceder que hace la metafísica a partir de estos juicios de separación, de distinción de, bueno, un ente respecto de otros, y dentro de un ente de la esencia o el sujeto esencial y el acto de ser, de la sustancia y los accidentes, de los entes que son materios formales y solo formales, del efecto y la causa, y bueno, de Dios, que es causa del ente. Bueno, y ahora sí, ya podemos ver, sería entrar de lleno a esta parte que es la primera explicitación del ente. Y ya con eso iríamos más o menos 1 hora y media. O sea, ahora empezamos creo que 10:15, así que damos 1 hora. Y esto, pero eso lo voy a saltear. Quizás lo que podría decir es que, bueno, primera explicitación del ente. O sea, explicitación tiene que ver con, bueno, justamente, explicitar significa, viene de sacar el pliegue, ¿no? Algo explícito es algo que no tiene pliegue. Implícito es lo que está en el pliegue, ¿no? Entonces, explicitar sería desplegar, sacar afuera, digamos, o desenrollar, desarrollar lo que estaba implícito, lo que estaba oculto. Ahí tiene que ver el tema de la verdad, viste que la verdad, aletheia, es desocultar. Entonces, bueno, la primera explicitación del ente tiene que ver con exprimir, ese es otro verbo que usa Santo Tomás, con exprimir lo que estaba, bueno, condensado anteriormente. Entonces, cuando yo digo ente,
ya está, estoy diciendo lo que es, o sea, no hay nada más para decir. Lo que pasa es que nuestra inteligencia, bueno, conoce componiendo y dividiendo, es muy pobre, entonces al decir ente, la realidad es que no te estoy diciendo mucho. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos captando todo lo que implica la palabra ente. Dios, por ejemplo, o incluso los ángeles, al decir ente ya entienden todo lo que está incluido en ente. Tienen una inteligencia actual respecto de todo lo que en ente está incluido. Nosotros no, entonces por eso tenemos que hacer distintas explicitaciones. O sea, esta materia no tendría sentido si al decir ente nosotros ya entenderíamos todo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es explicitar distintas cosas que están incluidas dentro del ente, que no agregan nada más, pero que agregan a nuestro modo de conocer. Esto va a aparecer con los trascendentales también, porque, por ejemplo, verdad, el trascendental verdad, se identifica realmente con el ente. Lo que pasa es que el nombre de verdad me dice algo que el nombre de ente no me dice por nuestro modo limitado de conocer. Todo eso va a aparecer la próxima. Pero bueno, entonces esto es el tema de la explicitación. Explicitar es poner a la luz lo que estaba ya incluido, pero no manifiesto para nosotros. Entonces, esto no se hace por la simple aprehensión, por lo que dijimos, porque la metafísica no abstrae, sino que se hace por el juicio, ¿no? Se trata de juicios. Bien, y estos modos de agregar, la explicitación también se llama agregados, ¿no? En la metafísica se agrega, pero no se agrega realmente, porque realmente no, y porque afuera de ente no hay nada, no hay nada. Y ente ya te dice todo, no hay nada real que agregar ahí, sino que es un agregado racional. O sea, en todo caso, se agrega algo a nuestro conocimiento, pero es una explicitación, no hay nada fuera del ente que se le agregue. Bueno, eso en relación a la explicitación, y en concreto, vamos de lleno, la primera explicitación del ente es la separatio principiorum, la separación de los principios, que es que una vez que uno capta al ente como aquello que es, correlativamente uno se da cuenta que en el ente hay dos principios. Principio es lo que está en el origen de algo, ¿no? Bueno, uno es el sujeto, que es, acá sujeto obviamente no está en el sentido de hombre o persona, sino sujeto en latín, viste, que es lo que está arrojado por debajo, ¿no? No subjectum es lo que está puesto por debajo. Entonces, bueno, el sujeto que es que se compone y se distingue realmente del ser del sujeto que es. Entonces, en el ente están estos dos principios. Un sujeto, que es el que tiene el ser, que está ejerciendo su acto de ser propio, y el ser justamente de ese sujeto que está, el ser que está actualizando a ese sujeto. Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero justamente eso es todo lo que sigue de la metafísica. Pero bueno, esa es la primera explicación del ente. El sujeto que es se compone y se distingue realmente del ser, del sujeto que es. Entonces, estos dos principios son cosignificantes, no se puede entender uno sin el otro. Son como correlativos, ¿no? Y bueno, eso es la primera explicación. Después quizás lo otro pero bueno, eso creo que lo puedes ver por tu cuenta, es el tema de los primeros principios, porque de la explicitación del ente se sigue, bueno, el principio de no contradicción, ¿no? Que ese es el principio máximo, el principio de los principios de la metafísica, que es que nada puede ser como el ente es y solo puede haber una única realidad, porque si hubiesen dos realidades, en una podría suceder algo y en la otra podría suceder lo contradictorio, pero como la nada no existe, ¿no? Solo hay ser, o sea, solo hay ser y no hay nada, ¿no? Entonces,
un principio fundamental del pensamiento humano es que nada puede ser y no ser a la vez y bajo ningún aspecto. Ese es el principio supremo, digamos, del pensamiento humano, que está implícito a todo otro razonamiento. Por eso el ente y lo que se sigue del ente con el principio de no contradicción es lo primero conocido y en lo que se resuelve todo lo demás. O sea, todo en última instancia puede ser juzgado a partir de los primeros principios que considera la metafísica. Y bueno, este principio es firmísimo, certísimo, o sea, el que lo niega lo está afirmando, o sea, es imposible negar el principio de no contradicción, no se puede errar acerca de él, es lo más evidente de todos, y está supuesto a todo otro principio. No se puede demostrar, porque justamente para demostrar tenés que partir de algo anterior, y esto es primero, es el primer principio. O sea, no se demuestra, sino que es a partir de lo que se muestra todo lo demás. Se ve, simplemente. Y bueno, ahora sí, ya con eso terminaríamos. Entonces, como introducción, los nombres y el modo de proceder de esta disciplina, que es el tema de la separación, la invenciones y resoluciones, la distinción con la abstracción, y todo eso. Y después, respecto de esta primera explicitación, bueno, tener eso en cuenta, que en el ente, una vez que afirmamos qué es y lo distinguimos de todo lo demás, nos damos cuenta de que internamente al ente mismo hay dos principios. Uno es el sujeto que tiene el ser y otro es el ser de ese sujeto que está haciendo. Y bueno, también el tema del principio de no contradicción. Pero bueno, ya la próxima veríamos el tema de los trascendentales. Ya con esto creo que puedes responder algunas preguntas de ese parcial modelo que te dieron. Y el tema de los trascendentales sería, bueno, los trascendentales son otras distintas explicitaciones del ente. Y bueno, después no me acuerdo